y sí, para ir ya dándole un corolario a lo que es esta mañana en el día de hoy. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por conectarse, ¿cómo anda? Hola Eduardo, muy bien, acá estamos, Bueno, acá estamos. gracias por atendernos fundamentalmente. Miguel Canés, el presidente de Argentrigo. Sí, podemos arrancar con la primera pregunta. Sí, para aquellas personas que Sí, por ahí no conocen o no conocemos demasiado, vamos también a involucrarnos. ¿Qué es Argentrigo? Argentrigo es la Asociación Argentina de Trigo, donde nuclea a miembros de los distintos eslabones de la cadena, digamos, ¿no? Desde lo que es la parte de producción hasta la industrialización o exportación, pasando por los proveedores de insumos, los organismos eh, comerciales como copiadores, bolsas, eh, eh, toda lo que es la paleta de los distintos eslabones que componen la cadena de trigo. Bien, esto como para una introducción y conocer qué es Argentrigo, lo presentamos a Miguel Cané, que es su presidente. ¿Y cómo estamos hoy en 2023? Sí, en materia productiva, Miguel. ¿Qué momento está atravesando el trigo en la República Argentina? Bueno, no estamos atravesando un momento muy feliz, ni en la campaña anterior, ni en esta campaña en curso. La campaña anterior nos pegó fuertísimo en todo lo que es la sequía, ¿no es cierto?, y sus consecuencias. Eh, y esta campaña tenemos la necesidad y la esperanza, digamos, de la recuperación. Eh, Hemos sembrado no demasiada cantidad de hectáreas porque todavía había zonas que al momento de la siembra estaban eh, justas de humedad, ¿no es cierto? Y la realidad es que eh, tampoco ha llovido demasiado bien desde ese momento hasta hoy para haber justificado que vuelvan a apostar. De manera que tenemos todo lo que es la zona triguera, que está muy buena y, digamos, con un potencial muy interesante, que el año pasado también eh, tuvo muchísimas consecuencias de esas heladas, ¿no es cierto? Sí, Días que pegaron fuertísimo. Eh, este año tenemos la expectativa de que eso obviamente no ocurra, porque fue un evento sumamente extraordinario y disruptivo, el de las heladas. Eh, y después hay, el resto de las zonas están, la mayoría están, digamos, bien o aguantándosela. Hay alguna zona que está un poco más comprometida en cuanto a la humedad, que diría yo por ahí que es la zona de Córdoba, ¿no es cierto?, este de Córdoba, donde se sembró, que es donde más disminuyó, la provincia que más disminuyó la siembra de trigo, digamos, por encontrarse en esa situación de perfiles con poca eh, eh, retención de retención no, con poca presencia de humedad, digamos. sí. Y yo diría que por ahí la parte oeste de la provincia de Buenos Aires, que también está eh, bastante expectante, digamos, esperando que caigan unas lluvias, todavía aguantando, pues los trigos están chicos, los cultivos están chicos, pero con escasa humedad. Sí, el tema es que hay mucha lluvia, por ejemplo, en lo que es del oeste de la provincia de Buenos Aires, centro-norte también me animaría a decir, pero muy superficial. Sí, para el momento, y bueno, es antes que nada, pero bueno, a medida del desarrollo del trigo, se necesitaba, digamos, una humedad más profunda, ¿no? Sí, claro, por eso se tienen que recomponer los perfiles, ¿no? Pues si no Claro. ocurre lo que los técnicos llaman el sándwich, ¿no? Donde eh, la humedad está abajo, muy abajo o muy arriba, y en el medio hay un sándwich de seco, digamos, que cuando las raíces de los cultivos llegan
a esas franjas, bueno, no encuentran la humedad que necesitan para prosperar, ¿no? Así que bueno, estamos en ese escenario y como vos decís, con lluviecitas que por ahí vamos tirando, pero en la medida en que el clima empiece a ser un poco más caluroso y el cultivo empiece a desarrollar, ¿no es cierto?, a encañar y a desarrollar más a foliar, eh, y en tanto y en cuanto no tengamos un cambio de humedad en esos lugares donde están ustedes, por ejemplo, me imagino que están en esa situación, la cosa por ahí se va a resentir en esos lugares. Miguel, hay de todo en el mundo de la producción, digamos. Tenemos, si se quiere, si se me permite el término, los trigueros fieles, sí, que todos los años están implantando trigo, porque después también están aquellos que han apostado o que quisieron apostar este año al trigo para la recuperación de lo que fue una campaña anterior bastante magra, sí, y algunos otros que, bueno, ante la falta de precipitación han dejado correr el trigo. ¿Se presenta este escenario 2023? Sí, sí, es así como decís. Hay muchos campos ordenados donde la rotación se respeta, digamos, eh, y bueno, y otros no tanto, pero eh, puede que existan empresas ordenadas, ¿no es cierto?, que hayan decidido no sembrar de todas maneras, porque el palo en el año anterior fue muy grande, ¿no? En la campaña anterior. Y bueno, y justifica eh, ese estado de cautela, ¿no es cierto? O esa posición defensiva de decir, no siembro porque no quiero pasar por otra situación parecida. Sí, sí, también puede ocurrir esto, ¿no? Preguntarle, ¿qué hoy está, digamos, qué está pidiendo, qué está demandando hoy la cadena triguera, si se quiere, en cuanto a políticas o algunas otras cuestiones que anden dando vueltas ahí? ¿Cuál es la demanda hoy? Bueno, nosotros la mayor demanda es reglas claras, horizontes previsibles, eh, todo lo que no está ocurriendo lamentablemente en nuestro país, ¿no? Eh, yo creo que esto ya excede un poco lo que es la cadena de trigo. Eh, Nosotros con estos esquemas intervencionistas y digamos, de cambio permanente de reglas de juego, es muy difícil que el agro eh, apueste, prospere, ¿no es cierto? Esta situación que yo te contaba defensiva en cuanto a lo climático, se hace extensiva también y te diría que bastante con muchísima más fortaleza en lo que es eh, eh, nuestros gobiernos, ¿no es cierto? Que nos tienen permanentemente con controles, ¿no es cierto? En el caso del trigo, tenés fideicomiso para la harina, tenés volúmenes máximos de exportación. Eh, por ejemplo, el año pasado, eh, allá muy temprano, por el mes de marzo-abril, previo a la siembra, eh, el gobierno salió a fomentar, digamos, que se anoten declaraciones juradas de exportación y puso un volumen de equilibrio o volumen de máximo de exportación de 10 millones de toneladas, que después con los avatares del ciclo climático, en cuanto a lo que hablábamos de sequías, heladas, la cosecha eh, fue muchísimo menor a la esperada, digamos, en ese momento, que todavía no se había empezado ni siquiera a sembrar, y hubo muchísimas declaraciones juradas de exportación, casi por 9 millones de toneladas, que obviamente con una producción después de 12 millones, eh,
no iba a alcanzar para el mercado interno, ¿no? Sí, Entonces, ahí el gobierno pega el volantazo y dice, bueno, todas estas declaraciones juradas de exportación que estaban hechas por los exportadores en su momento, pagados los derechos de exportación, porque cuando eh, se realiza, se anota la declaración jurada de exportaciones, inmediatamente hay que pagar el derecho de exportación o la retención. Eh, bueno, todo esto lo vamos a prorrogar un año, ¿cierto? Porque queremos conservar defender el consumo interno. Bueno, entonces, una situación que era explosiva desde el punto de vista de los precios, ¿no es cierto? Porque los exportadores tenían compradas de esas casi 9 millones de toneladas, tenían compradas un poco más que la mitad solamente, y la atracción que iban a tener que ejercer en el mercado para comprar el resto de esas toneladas, eh, para tenerlas en tiempo y forma, ¿no es cierto?, para las exportaciones que habían declarado, bueno, iba a generar un recorrido de precios en la Argentina impresionante. Bueno, eso ahí salió el Estado de vuelta a prorrogarlo, ¿no es cierto? Y ya nos encontramos con un mercado tranquilo, abastecido, ¿no es cierto? Porque este, toda esa, todas esas declaraciones juradas de exportación se prorrogaron por un año. Eh, entonces pasamos de una punta a la otra, ¿no es cierto? Por caprichos del gobierno, ¿no es claro. cierto? Porque si esto se hubiese dejado libre, los exportadores no hubiesen anotado tantas declaraciones, eh, lo hubiesen hecho a ritmo de ventas del productor, a ritmo de mercado y no a lo que les pidió el gobierno. Anoten que necesitamos plata, este, y la cosa hubiese fluido mucho más normalmente. Entonces, lamentablemente estás con mercados que intervenidos permanentemente, ¿no es cierto?, por gente que considera que está haciendo un bien el país o que, no sé, o que tiene la inteligencia que no tiene el mercado este, para cosas que no existen en ningún lugar del mundo, ¿cierto? Y bueno, y esas son las cosas que terminan desalentando, ¿no es cierto? Si le sumas a eso los fideicomisos, ¿no es cierto?, que crea el gobierno para abaratar la harina, que no tiene ningún sentido y no tiene ningún efecto. Eh, bueno, así estamos. Yo te Sí, diría sí, sí, que sí. el agro en general, en este momento en particular, hay una eh, gran incertidumbre que nos pega a la cadena de trigo, pero también yo diría que, y más a lo que es maíz, por ejemplo, que no se sembró todavía, que es el tema de la provisión de fertilizantes y de agroquímicos. Sí. Eso le iba a ¿No? preguntar justamente por los insumos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Claro. El hecho de no haber dólares para los permisos de exportación, eh, o que no den permisos de exportación, impuestos que ponen a la importación, etcétera, etcétera, bueno, hizo que de alguna manera la campaña de trigo ya estaba sembrada digamos, y en curso. Yo creo que por ahí le pega menos. Ahora están las refertilizaciones, ¿no es cierto? Eh, eh, puede llegar a haber alguna problemática con eso, eh, pero yo diría que la cadena del maíz, por ejemplo, que el maíz es un cultivo que requiere gran cantidad de fertilizantes y agroquímicos, está muy complicada en este momento, ¿cierto? Porque hay enorme incertidumbre. Los vendedores de fertilizantes están vendiendo a gotas, estamos pagando un fertilizante que es bastante más caro de lo que deberíamos pagarlo por todas estas circunstancias, o sea, lo que corresponde a un precio internacional puesto acá en la Argentina. Eh, y bueno, y algunos proveedores de fertilizantes están
solamente vendiendo para las refertilizaciones de trigo, ¿no es cierto? Cuotas acotadas y demás. Así que, bueno, la verdad que nos encontramos en un escenario complicado, y todo el país está complicado, ¿no es Sí. cierto? No vamos a decir que nosotros estamos en una situación demasiado particular, ¿no? No, es un combo. Primeramente el clima, que no ayuda porque de todas formas el productor produce, ¿sí? Aunque suene redundante. Se pese a todas estas dificultades. La economía, con toda la incertidumbre, y encima algunas medidas que tampoco colaboran, ¿sí? Para incentivar la producción, ¿no? Digo, y está bueno charlarlo porque también estamos en época de campaña electoral y que se tengan en cuenta todos estos factores mirando hacia adelante, ¿no? Fundamentalmente porque tenemos un país productivo, Miguel. Sí, bueno, está muy en boga hoy, y enhorabuena, compararnos con lo que ha sido la evolución de Brasil en los últimos 20 años, ¿cierto? Donde Brasil era un jugador que prácticamente no tenía importancia en el mercado de exportaciones del agro, y hoy es líder en muchísimas producciones, ¿no es cierto? Ellos se pusieron una política, digamos, trazaron un rumbo, que no se tocó con distintos gobiernos de distintos signos, y hoy han pegado un vuelco fenomenal todo lo que es producción de maíz, de soja, de carne, bueno, entre otras cosas. Y, y- y la verdad que en la Argentina nosotros, en esos 20 años, prácticamente hemos crecido a ritmo casi vegetativo, ¿no es cierto? Casi de, no sé, eh, de avance genético de la semilla, suponete, o algo así, muy lentamente comparado con lo que han hecho ellos. Entonces, está muy bueno traer ese ejemplo a colación, porque es impresionante y es muy crudo, la diferencia entre un país que eh, se propone, digamos, desarrollar un sector con políticas por ahí activas, pero manteniendo, digamos, el status quo de las directivas o de las estrategias que se propone, y la Argentina, que es un país que, eh, con respecto al agro, en general, lo que se trata es de sacarle lo más posible y vamos de un lado para el otro, ¿no es cierto? Hoy vamos, sí, vamos todo con el agro, vamos a apoyar a ustedes y qué sé yo, y mañana nos damos vuelta porque hay una crisis y entonces le sacamos todo lo que podemos. Bueno, lamentablemente es un ejemplo muy crudo y está muy bueno que lo tengamos tan cerca, digamos, porque eh, posiblemente nos va a hacer en algún momento cambiar la óptica y esperemos que así sea, tenemos esperanza todos de que estos cambios se produzcan y que nuestro país tiene un enorme potencial todavía para crecer en agro, ¿no es cierto? Y en agro y en agroindustria, ¿no es Sí. cierto? Eh, y salir de esta posición por ahí defensiva de todos los eslabones de las cadenas, donde lo que luchan es por la supervivencia solamente y no por el crecimiento. Miguel, agradecerle muchísimo la gentileza que ha tenido de atender aquí a Radio del Centro de Chivilcor, de dialogar, ¿sí? Estos minutos con nosotros aquí a través de la radio. Bueno, ponernos un poquito a tono de lo que está pasando con la cadena triguera. Seguramente lo vamos a volver a convocar en los próximos meses para hacer un balance, ¿sí? Después de cosecha, de lo que es este año 2023. Esperemos que por lo pronto sí pueda mejorar el clima y también, bueno, se puedan ir mejorando algunas otras cuestiones de las que estuvimos charlando aquí en el programa, para tener un panorama más alentador, ¿no? Pensando en lo que se viene, no solamente durante este año, sino también ya enfocándonos a 2024. Muchas gracias por su tiempo, Miguel. Bueno, Eduardo, gracias a ustedes por la convocatoria y ya que estamos, hasta
Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Miguel Canet charlando con nosotros, presidente de Argentrigo, sí, dialogando aquí en la mañana del centro también, sí, el presidente de la cadena, sí, justamente Triguera, que primeramente introdujimos lo que es Argentrigo y después sí ya nos abocamos más a charlar acerca de la actualidad triguera y un poco más allá también de la producción aquí en la República Argentina, obviamente provincia de Buenos Aires.